aprovecharlo para hablar de una de las funciones más importantes del cuerpo humano y que creo que es fundamental, no solo para conocer a Cristo como Salvador, sino especialmente para crecer como creyentes. Allí en el libro de Apocalipsis, rápidamente unos versículos, vamos a ver, capítulo 2, verso 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así podríamos continuar hablando de esto que es tan importante, que es el oír, ¿no es cierto? Un día escuchamos que Cristo había muerto por nuestros pecados. Reconocimos precisamente que íbamos camino a una condenación eterna. Y al oír el Evangelio y obedecerlo, responder a lo que el Señor Jesucristo hizo, nos valió el ser salvos. El que cree en mí, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. O sea que el oír es una función vital. No solo para creer y ser salvos, sino especialmente para crecer en la vida cristiana. Dice Marcos 4:24, mirad lo que oís. Hablando de, tenemos que tener en cuenta qué estamos escuchando, el contenido, el mensaje que estamos recibiendo, tenemos que considerarlo si realmente es bueno para nosotros. Y en segundo lugar, Lucas 8:18 dice, mirad cómo oís, o sea, la manera en que oímos. Cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta de que el oír implica obedecer. Esa es la cualidad del oír en la Escritura. Por ejemplo, en Mateo 18, 15 al 17, hablando de ese incidente de un hermano que peca contra otro, dice, si no te oyere, busca 2 o 3. Si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, o si no obedeciere a la iglesia, termina diciendo el pasaje, tenle por gentil y publicano. También esa cualidad nosotros tenemos que comprenderla porque mucho es lo que escuchamos. Pero el tema es ¿qué hacemos con todo lo que escuchamos? ¿Obedecemos todo lo que escuchamos? Sin duda que todos nosotros, si hubiéramos oído como la palabra de Dios nos manda, seríamos todos maduros. Todos estaríamos en perfectas condiciones delante de Dios. Pero reconocemos que en la vida cristiana, muchas de las cosas que hemos oído realmente no las hemos obedecido. Por eso que la Biblia, oír implica obediencia. ¿Cuántos han escuchado el Evangelio? Y todavía no han respondido, no han obedecido. ¿Cuántas enseñanzas hemos recibido nosotros como creyentes? Y todavía reconocemos que estamos en falta con muchas de ellas. Entonces, este primer aspecto, el oír, la cualidad del oír en la Escritura es el obedecer. Pero también habla la Biblia de que el oír tiene una condición. No todos están para oír la palabra de Dios en distintos momentos de la vida. El Señor Jesucristo allí en Marcos 4:33 dice, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Tenemos que reconocer de que no estamos preparados para oír ciertas cosas. Por eso que la vida cristiana es un proceso, es un crecimiento. Y a medida vamos creciendo, estamos con un corazón predispuestos para oír cosas que quizás en otro momento no ofrecerían ningún tipo de cambio para nuestra vida. No estaríamos preparados para recibirla. El terreno todavía no estaría fértil. Por eso es que es importante saber que no todos pueden recibir ciertas palabras. El Señor Jesucristo
En su conocimiento sabía las palabras que podía compartir y sabía cuándo la persona estaba en condiciones de oírlas. Por eso ciertas cosas las hablaba en ciertos círculos y otras se las callaba, porque sabía que el corazón del hombre todavía no estaba predispuesto. Juan 16:12 dice: ahora tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Esto es una función muy importante, de entender el corazón de las personas y poder darle las palabras que ese corazón necesita. Qué importante es entender el auditorio que uno tiene, las personas que están escuchando, para poder darles algo que los edifique, no que los confunda, sino que les haga entender y puedan oír, y en ese oír obedecer la palabra, y en esa obediencia dar un salto de calidad. Hebreos 4:2 dice: no les aprovechó la palabra a los que la oyeron, porque no tuvieron fe. Es decir que esa es la cualidad de la palabra en la Escritura. El oír implica obedecer. Muchas veces nos acostumbramos a oír, y todos los domingos, y muchas veces en nuestro contacto con la Escritura diariamente, estamos constantemente oyendo la palabra. Pero la medida del escuchar, del oír, ¿es la medida del obedecer? ¿Nos afecta la palabra? No es la palabra para que amontonemos información en nuestra mente. Ese nunca fue el propósito. Dios siempre tuvo el propósito de que la palabra cumpliera un proceso. Por eso, la Biblia habla de la necesidad de que todo hombre, como dice Santiago 1:19, sea pronto para oír. Y esta prontitud se requiere en el oír, porque después dice: tardo para hablar, tardo para airarse, pero pronto para oír. Muchas veces la palabra de Dios no llega, no hace ninguna obra en nuestro corazón, porque nuestros oídos, como dice Hebreos 5:11, son flacos o perezosos. Somos perezosos para oír. También muchas veces luchamos con la palabra de Dios, no la recibimos en nuestro corazón. Cuando Dios habla, entra en conflicto con nosotros, porque no somos dóciles. Nuestro corazón no es un terreno fértil para que esa palabra haga la obra. Soy flaco para oír, dice Hebreos 5:11. Ahora, qué importante es preparar nuestro corazón. Si el corazón no está preparado, el oír la palabra no va a dar fruto. Ese corazón, como tenía el procónsul Sergio Pablo allí en Hechos 13:7, dice la Escritura, deseaba oír la palabra de Dios. O como el corazón que tenía María en Lucas 10:39. María dice que se sentó a los pies del Señor y oía la palabra. Esa predisposición. Hace mucho tiempo que venimos, y la iglesia y los hermanos, todos nosotros estamos enfrentados, no voy a decir diariamente, pero cada domingo con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se da con mayor o menor abundancia. Y la iglesia va a crecer en la medida de que obedezca lo que se dice. Acá no importa tanto quién es el que comunica la verdad, sino la importancia es que la comunique y que sea fiel a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo están nuestros oídos hoy? ¿A qué hemos venido un domingo más aquí a la casa de Dios? ¿Qué es lo que produce o ha producido en este último tiempo la palabra de Dios en nosotros al haberla escuchado? El oír efectivo demanda un terreno especial, un terreno preparado, un terreno fértil. Recuerden que la cualidad del oír en la Escritura es que la palabra implica obediencia. El que cree en mí tiene vida eterna, implica obediencia al Evangelio.
Pero a partir de allí en la vida cristiana, cada vez que la palabra llega a nuestros oídos y la escuchamos, tiene la función de producir un cambio en nosotros. No hacernos más conocedores de la palabra, entre comillas. No almacenar más información, sino producir un cambio en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestros puntos de vista, que muchas veces son equivocados, son puntos de vista humanos, de cómo hacer las cosas. La mente de Dios tiene esa función, cambiar la nuestra. Pero si no hay predisposición, si no hay un terreno especial, puede pasar como esa semilla que cayó junto al camino. ¿Se acuerdan qué pasó? Vinieron las aves, que son una figura de Satanás. La tomaron y se la llevaron y la tierra quedó sin fruto. Mucha de la palabra que se dice la toma el enemigo y se la lleva. Porque cae junto al camino. Y junto al camino nos habla de una tierra que no es fértil, no es permeable a la semilla. La semilla no ha de producir frutos si no penetra la tierra. Es imprescindible que lo haga. Pero quienes han de preparar el corazón y la tierra somos nosotros. Tiene que haber esto un examen personal delante del Señor. La semilla cayó junto al camino y Satanás se la llevó, porque no penetró la tierra. ¿Cuántos domingos nos hemos ido en esas condiciones? Sin oír, como la palabra de Dios nos indica. En Marcos 4, 16 y 17 también dice que la semilla cayó en un terreno y la tomó con gozo. ¿Cuánto sentimentalismo hay en la vida cristiana? A veces, al escuchar la palabra puede ser que se caiga alguna lágrima en nuestros ojos, pero nuestra voluntad permanece sin moverse, no hay cambios. El gozo es bueno si no se queda allí. Recuerden que la Biblia dice que el justo vivirá por fe, por obediencia. Y obediencia implica principios bíblicos. Muchos de ellos no nos van a gustar, pero son imprescindibles para que crezcamos. Si no hay fe, no hay posibilidad, no hay futuro en nuestra vida. Por eso muchas veces vivimos tiempos de conflicto con Dios. Porque Dios habla y espera una respuesta de parte nuestra. Y nosotros nos resistimos. Nuestro oído no cumple su función. Se queda en el mero recibir el mensaje, pero no obra ningún cambio en nuestra vida interior. También en Marcos 4:19 habla de los afanes de esta vida y de las riquezas que ahogan la semilla. ¿Cuántas cosas de esta vida son un impedimento para que Dios obre en nuestros corazones? Las posesiones, nuestros viejos amores, los amores que traemos de la vida sin Cristo, que todavía han entrado en la vida cristiana y siguen siendo un impedimento y todavía no ha habido quebrantamiento en esas áreas. Oír implica experimentar. Oír implica recibir la palabra y ponerla por obra. Este tipo de oír nos va a librar de el oidor olvidadizo de Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. ¿Cuántas cosas pasamos por alto luego de escuchar la palabra? Sigue la vida, pero la palabra no produce fruto. Sigue la vida y la palabra no nos afecta al punto de quebrantarnos y que haya cambios en nuestra conducta. Ahora también debemos reconocer de que mucho de lo que recibimos no produce nada en nosotros, pero a veces sí.
La Biblia también nos habla de la confirmación del oír. Y en Marcos 4:20 dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Hay hermanos que cuando escuchan, obedecen. Y se produce este proceso fundamental en la vida del creyente para avanzar, para madurar, para ser perfeccionados. Dice, oyen, estos que yo mencioné, reciben y dan fruto. Oyen como todos los demás, pero de una manera diferente. Reciben la palabra. Reciben la palabra. Y esa palabra produce el fruto esperado. San Juan 6:63 dice, yo les he dado mi palabra. Las palabras que les he dado son espíritu y son vida. Esas palabras continuamente están siendo compartidas en la iglesia. Y esas palabras tienen el propósito, como les decía, no de aumentar nuestro conocimiento intelectual, sino de dar vida. Esa es la palabra de Dios. No es una palabra como la palabra del hombre. Uno ve tantos libros escritos por, entre comillas, grandes filósofos, grandes pensadores del mundo, pero ni una palabra de ellos puede producir un cambio alguno en el carácter de nadie. Pero la palabra de Dios es espíritu y es vida. Aquellos que sean buenos oidores, sin duda serán buenos cristianos. Aquellos que son buenos oidores, sin duda tendrán un carácter conforme al carácter de Cristo. Aquellos que son buenos oidores serán buenos siervos de Dios, porque comprenderán lo que Dios tiene para sus vidas. Estamos en este camino de la vida cristiana y una, como decía al principio, de las funciones que más vivimos diariamente es el oír. Desde que nos levantamos estamos escuchando. Nos levantamos, escuchamos la radio, vamos en el tránsito, sea en coche o en colectivo, y estamos escuchando la radio del chofer o lo que están diciendo los que están a nuestro alrededor. Llegamos al trabajo y escuchamos a los clientes. Pero ¿qué pasa cuando escuchamos la palabra de Dios? La Biblia habla de autoexaminarnos, porque nos podemos acostumbrar a oír y no obedecer. Y esto es una incongruencia en la Biblia, porque la Biblia toma el oír como el obedecer. Y ese es el propósito de Dios. Al abrir su casa, al preparar un culto y a permitir que un hermano se prepare para dar el consejo de Dios. La iglesia va a crecer en la medida no de solamente oír y ser indiferente a la palabra, sino en la medida que escuche y obedezca. Que todos los hermanos puedan vivir en ese plano, en el plano de la obediencia. ¿Qué sería de nosotros si el Señor Jesucristo solo hubiera oído: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Nosotros no tendríamos oportunidad. La eternidad sería una eternidad de condenación. Pero gracias porque Dios Padre habló y su Hijo escuchó, no solamente escuchó, sino que obedeció y se dio por cada uno de nosotros. Algo tan sencillo como el oír produce efectos totalmente contrapuestos. Dios espera que tengamos el corazón que tenía Lidia, que fue uno de los primeros miembros de la iglesia en Filipos. Ella deseaba oír la palabra y al escuchar a Pablo, el apóstol,
Dios abrió, dice la Escritura, su corazón. Y como dijo un hermano, el corazón de cada problema es el problema del corazón. Y hasta que no tratamos con el corazón, lamentablemente muchas de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestras vidas, en lo personal y en lo eclesial, se van a posponer. Van a ser dejadas para más adelante. Dios quiere hoy ser escuchado. Ser escuchado con este sentido. Ser obedecido. Tenemos la palabra de Dios toda para estudiarla, para compartirla, pero principalmente para ponerla por obra. Recuerden, el Señor Jesucristo dijo: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuántas de esas palabras son parte de nuestra vida? ¿Y cuántas de ellas solo han quedado en nuestro intelecto? Dios necesita no hijos con mucho conocimiento intelectual. Es más, diría que esos hijos no están preparados para servir, no pueden servir. Pero aquellos que sí han entendido la palabra y la han obedecido, están en condiciones de obrar, están en condiciones de servirle a Él y también a los hermanos en el área que el Señor haya dispuesto para cada uno de ellos. Recuerden, hermanos, cada vez que la palabra se da, ojalá que podamos tener también la actitud del profeta, podamos temblar ante ella, que pueda afectarnos, que no salgamos de aquí como entramos, quizás indiferentes, o escuchemos la palabra de Dios como si fuera una más. La palabra de Dios es la que hace la diferencia entre los salvos y los condenados, y entre los creyentes maduros y los creyentes que todavía tienen esa nota de carnalidad. Que el Señor nos ayude en este proceso y nos dé de su gracia para poder cumplir y serle agradable. Amén.